Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga, es decir, que viaja. ¿Y de qué manera viaja? Bueno, pues viaja a través de ondas. Aquí lo puse de manera gráfica. Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de las voces agudas, viaja con unas ondas que son como mucho más constantes por segundo. Las voces graves viajan más, digamos, lento por segundo, tienen menos ondas por segundo. Entonces aquí lo podemos ver gráficamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rayitas exactamente igual que en las agudas. Lo cual quiere decir que la amplitud de la onda es exactamente la misma, pero la diferencia va a ser que unas ondas son muy anchas, mientras que las otras son muy delgaditas. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre un sonido agudo y uno grave. El ancho de la onda. En los agudos son muy angostitas, en los graves son muy amplia la onda. Eso es en cuanto al tono. Pero ahora bien, también vamos a hablar acerca del volumen. ¿Qué ocurre con el volumen? Bueno, en el volumen ocurre algo que es lo siguiente. Aquí sí tiene que ver el ancho de la onda. Cuando yo hago un sonido suavecito, es decir, piano, la onda es angostita. Pero cuando yo canto algo con un volumen fuerte, las ondas son muchísimo más anchas que aquí. Aquí son súper angostitas, aquí están muy anchas. Esto es el volumen. En el volumen las ondas son angostas cuando es bajito, anchas cuando es fuerte. En cambio, cuando es el tono, aquí no tiene nada que ver el ancho. El ancho es exactamente el mismo, pero lo que sí tiene que ver es qué tan amplias son mis ondas. En los sonidos agudos la onda es muy cortita, mientras que en los sonidos graves es muy amplia y todas estas ocurren por segundo. ¿Ok? Muy bien. Yo les decía que el sonido viaja a través de varios elementos. Uno de ellos es el agua, el aire o cualquier material sólido. Puede ser madera, puede ser metal, vidrio, etc. Pero para poder ver esto que les estoy explicando a continuación, también traje unas gráficas y vamos a hablar acerca de la propagación del sonido. Muy bien, en los elementos que son sólidos, como por ejemplo esta cuchara, las moléculas, que son cada puntito que yo puse aquí, están muy juntitas. Luego entonces el sonido viaja más rápido. Pero por ejemplo, en el líquido, estas mismas moléculas, si se pueden dar cuenta, aquí estaban súper juntas, aquí ya se separaron y entonces ocurre que viajan ya no tan rápido, sino que viajan medianamente. Y después tenemos, por ejemplo, las mismas moléculas, pero en el aire. ¿Qué ocurre cuando están en el aire estas moléculas? Que tienen mucho más distancia unas de otras y entonces su propagación es mucho más lenta. Esta es la manera de ver la propagación del sonido. En un elemento sólido viaja rápido, en uno líquido más o menos, y en el aire es mucho más lento su viaje. Ahora, también tendríamos que hablar acerca, yo les decía, del volumen. El volumen, también hay ciertos parámetros que están permitidos por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que para nuestro diario vivir, lo ideal sería estar en un entorno de 40 decibeles. Pero ahora bien, todavía podemos extendernos un poquito más. La Organización Mundial de la Salud dice que durante el día podemos tener hasta 63 decibeles y eso está bien y es permitido y no te afecta al oído. Pero por la noche sí tenemos que bajarle a 55 decibeles. Decibeles es la medida para poder saber qué tan fuerte o qué tan suavecito está un sonido. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando ya es más de 80 decibeles, entonces ya puede causar algún daño al oído. Todas aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en las minas o en la construcción donde hay aparatos que son como demasiado ruidosos y que sí superan los 80 decibeles, también puede ocurrir para la gente que trabaja en las discotecas donde de repente la música es excesiva.
Bueno, para todas aquellas personas que no les queda más remedio que, por ejemplo, los mineros que trabajar ahí, se utilizan algunos taponcitos para bajar la cantidad de decibeles, porque ¿qué ocurre cuando uno está repetidamente escuchando sonidos que son extremadamente fuertes? Bueno, lo que ocurre es que les genera nerviosismo, falta de atención, mal humor, cansancio y obviamente si continuamente estamos con sonidos que son demasiado fuertes, también podemos generar daños en el tímpano. Entonces no se recomienda tener sonidos de mayores a 80 decibeles. Muy bien, entonces yo les hablaba de que el sonido, todo esto es como lo podemos ver el sonido. Y el sonido tiene 4 características fundamentales. Uno es la frecuencia, que con la frecuencia estamos hablando que podemos distinguir cuando un tono es agudo y cuando un tono es grave. Luego vamos al volumen, que tiene que ver con el ancho de mis ondas, ¿sí? Qué tan amplias son las ondas, eso te da el volumen. La duración es otro elemento característico del sonido y ese va a depender mucho de con qué lo estemos generando, ¿sí? Ahora bien, todavía tenemos otro elemento que también es importante a considerar y ese es la forma del instrumento que lo produce. Aquí, por ejemplo, tenemos un diapasón. El diapasón es un instrumento que utilizamos los músicos para podernos afinar cuando no tenemos otro instrumento y siempre va a estar en la nota La. Por ejemplo, estas son las ondas que produce un diapasón. Si lo ven, es un sonido fundamental, limpio y puro. Después tenemos una flauta, que aquí va a depender mucho si la flauta está hecha de qué, de metal, de madera, de bambú. Eso también va a hacer que cambie su timbre. Y si se dan cuenta, siendo la misma nota la figura de la onda es muy diferente en una flauta que en un diapasón. Por ejemplo, en el caso del violín, también está dando la nota La, pero chequen cómo su figura es muy diferente. Aquí pusimos también a una persona dando la misma nota La y a un clarinete. Chequen, es la misma nota La y cómo la onda tiene diferentes figuras. Entonces, ahí es donde nosotros estamos hablando acerca del timbre. ¿Qué nos da el timbre? Justamente la forma del instrumento que lo está generando. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado mucho hablar de los armónicos. Bueno, lo que sucede con los armónicos es justamente esto. La nota fundamental siempre va a ser como esta, pura, sin ningún tropiecito. Pero los armónicos son, por ejemplo, estas crestitas que tienen aquí, o estos piquitos, esos son los armónicos. ¿Qué sucede? Yo les había explicado que el sonido viaja a través de ondas y en los resonadores, que son todas aquellas cavidades que tienen los instrumentos, por ejemplo nosotros, la boca, la nariz, los pómulos, ahí tenemos los resonadores. Entonces, dependiendo de la forma de los resonadores, el sonido también cambia de forma. Y por eso ocurre que aunque estemos dando la misma nota, pues obviamente se va a ver muy diferente. Entonces, a manera de resumen, hoy estamos hablando acerca de el sonido, que el sonido es una vibración que se propaga y puede viajar a través del agua, del aire o de cualquier material sólido. También estamos diciendo que el volumen depende del ancho que tenga la onda. Si estamos cantando suavecito, la onda es muy delgada, pero si estamos subiendo el volumen, entonces las ondas cada vez son más anchas. Y también hoy les estábamos diciendo que el timbre, es decir, la forma de la onda, va a depender mucho del instrumento y del material con el que esté hecho. Por eso es que una misma soprano suena muy diferente a otra, porque las características anatómicas varían. Por ejemplo, si tienes la nariz larga o si la tienes respingada, va a hacer que tu sonido cambie. Todo tiene que ver, la estatura, incluso hasta los dientes. Yo les explicaba que en alguna ocasión yo tuve problemas con uno y me cambió totalmente el sonido. Entonces, sí, toda la forma del instrumento va a hacer que cambie y se modifique el timbre.
Espero que de esta manera quede como muy claro qué es el timbre. Esta es la misma nota la, pero dependiendo del instrumento, fíjense bien qué diferentes son las ondas. Esto es el timbre. La diferencia del mismo la. Aquí es un la puro, aquí ya tiene armónicos, pero los armónicos de la flauta, del violín, de la persona y del clarinete son los que van a marcar la diferencia. Espero que haya quedado clara esta explicación acerca de lo que es el sonido y todas sus características y cómo viaja. Muchas gracias, buenos días. Los espero mañana en punto de las 11.